si hubiera también gente. Ya estamos en vivo. Ya, listo, sí, ahora sí. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les saludamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de este canal, que es Torre Fuerte. Tenemos la presencia de dos personajes muy importantes el día de hoy, desde la República Hermana de Chile, nuestro hermano Mijael Ben Israel, y también nuestro hermano Daniel Arayac. Bueno, vamos a invitar a cada uno de ellos para que puedan presentarse. Mi hermano Mijael primero, para que él se presente, de qué país es, ¿no? Su nombre y su descendencia, ¿no? Si es descendiente judío, ¿no? Que nos explique un poco más que todo sobre eso. Y ahí también tendremos la oportunidad de escuchar al hermano Daniel. Ok, excelente. Dame unos minutitos, a ver. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha. Ok. No te escucho. No sí, escucho le escuchamos, hermano. Ahora sí, Mijael. ahora sí. Ya, muy buenas tardes, queridos, Sí, queridos televidentes y auditores de Torre Fuerte, programa que conduce nuestro hermano Gesser. Y bueno, la noche de hoy, como él dijo, vamos a compartir la temática quiénes son los judíos mesiánicos y qué creen, ¿ya? Y también tenemos ahí el apoyo de nuestro amigo Daniel Araya. Bueno, para los que no me conocen, bueno, me llamo Mijael, ¿ya? Y bueno, como dijo nuestro amigo Gesser, yo vivo en Chile, ¿ya? Y bueno, yo soy parte del movimiento nazratino, el movimiento nazareno, ¿ya? Y bueno, nosotros, al igual que el hermano Gesser, tenemos la misma fe, la misma creencia en reconocer la mesianidad de Jesús, o Yeshua, como le llaman en hebreo. Y bueno, yo soy judío por conversión, ¿ya? Y lo que vamos a tratar hoy día es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque hay mucho desconocimiento por parte del cristianismo quiénes son los judíos mesiánicos, ya que se dice mucho de los judíos mesiánicos. Ahora, quiero aclarar, por mi persona, yo no pertenezco al movimiento judío mesiánico, pero sí sé muy bien lo que enseñan porque pasé por el movimiento judío mesiánico, ¿ya? Conozco muy bien sus doctrinas. Y el objetivo de este directo es poder aclarar ciertos puntos, porque se dice tantas cosas del judaísmo mesiánico que al final esto genera rechazo o disputas entre los cristianos y los mesiánicos. Entonces, este es el objetivo de este grupo. O sea, perdón, de este directo. Y no sé, ahora si quiere presentarse el hermano Arayán ahora. Bien. Bueno, hermano Daniel, un gusto, mi hermano Daniel pueda presentarse. Muchas gracias, estimado Gesser, por la invitación. Primeramente, saludar al colega y amigo Israel de Chile. Sí, aquí estamos para disertar de este tema muy importante. Hay muchas cosas que aclarar concerniente a este punto. Mi nombre es Daniel Ben Manuel, mi nombre es judío. Daniel Arayaz, como me conocen en las plataformas y redes, y estamos en este movimiento enseñando Torah. No pertenezco a un movimiento como el que pertenece de Mijael, de los Nazatim, los amamos y respetamos mucho. Yo soy judío de nacimiento dentro de la tradición sefardí, judaísmo que se ubicó en España y Portugal. Un tiempo observantes, no creíamos en la mesianía de Yeshua hasta que, bueno, la verdad llegó y constatamos las evidencias y ahora profesamos que Yeshua o Jesús, como es conocido en Occidente, es el Mesías prometido a Israel, y yo creo que en esto estamos los tres coordinando en que Él es el Mesías. Y bueno, parte de estos tópicos y otros más que con la ayuda del cielo y tu aporte, estimado Gesser, vamos a tratar de aclarar.
También saludar a Muchas gracias a cada uno de ustedes. De nosotros. Muchas gracias a nuestro hermano Mijael desde Chile, hermano Daniel, que tuvieron la cortesía, ¿no?, de apoyarme sobre este tema. En primer lugar, antes de iniciar, hermano Mijael, hermano Daniel, yo respeto mucho al pueblo de Israel, amo al pueblo de Israel y considero que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, ¿no? Y respeto a ambos, sus opiniones que se van a vertir el día de hoy. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Y quiero comenzar con mi hermano Mijael, y la segunda pregunta va a ser para el hermano Daniel, y así una pregunta a él, una pregunta mi hermano Mijael y hermano Daniel, para que podamos ir contestando las preguntas. Amén. Entonces agradecemos a Dios porque Dios es bueno y por tenerlos a ustedes para aclarar este tema, ¿no? Más que todo que hay como dijo hermano Mijael, hay un rechazo y queremos aclarar, ¿no?, que no debería haber ese tipo de rechazos, pero siempre es bueno aclarar este tipo de cosas. La primera pregunta sería, hermano Mijael, ¿qué es un judío? ¿No? Sería la primera pregunta. Me gustaría que hermano Mijael conteste la primera pregunta, ¿qué es un judío? Y podamos entender qué es un judío, ¿no? Hermano Mijael, la palabra es para usted. Excelente pregunta. Bueno, un judío es aquel que tiene madre judía, ¿ya? O puede ser judío por conversión. ¿Qué quiere decir conversión? El que hace lo que conocemos en hebreo como giur, lo que se conoce como asimilación. En términos modernos esto se conoce como conversión. O sea, se adhiere al pueblo de Israel, se hace parte del pueblo de Israel. Una de las formas más claras de conversión que vemos en las escrituras, lo vemos en el caso de Ruth la Moabita. ¿Te recuerdas de Ruth? Cuando le dijo a Noemí, claro, sí, tu pueblo será, claro, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, en otras palabras, este personaje, esta mujer, se asimila al pueblo de Israel y el Dios de Israel pasa a ser su Dios, ¿ya? O sea, las costumbres, las creencias, la fe, etcétera, del pueblo de Israel, ella la asimila, la hace para sí. Y, bueno, hay una serie de requisitos para hacer el gidur. Uno de los más conocidos es lo que conocemos como la tevilá, la inmersión en las aguas, lo que se conoce como bautismo, ¿ya? Y nos dice Daniel, Ben y Manuel, tendré el micrófono cerrado con... Ah, ya, ok. Entonces, uno de los requisitos es la inmersión en las aguas, lo que tú conoces como bautismo, ¿ya? Y bueno, existen otras series de requisitos, pero yo creo que no es necesario tocarlo en esta temática. Y sí, okay. Eso más que nada es ser judío, ¿ya? Hoy en día, dentro del judaísmo ortodoxo, lo que se hace es una conversión al judaísmo ortodoxo, a la religión. Antiguamente es diferente. Antiguamente el proceso de giur es asimilarse a un pueblo, asimilarse a la cultura del pueblo de Israel, a la cultura judía. Hoy en día se ha monopolizado el judaísmo. Entonces, por eso que existe mucho rechazo igual por parte del judaísmo ortodoxo hacia los judíos, aunque sean descendientes de judíos por parte materna, ya existe un rechazo de parte de los judíos ortodoxos hacia los judíos que reconocen a Yeshua como el Mesías, ¿ya? Pero hay un problema ya de debates religiosos que empezaron en la Edad Media, ¿ya? Y bueno, eso te podría responder en cuanto a ser judío. De eso, Daniel Araya te puede dar más explicación al respecto, ya que él, más detalles, ya que él es sefardita. Entonces él te puede explicar el proceder del judaísmo ortodoxo cuando se hace un giur.
Ok, mi hermano Mijael. La oportunidad también es para mi hermano Daniel Arayac, ¿no? Ahí lo conocen más, su nombre es Daniel Ben Immanuel, ¿no? Mi hermano Daniel, ¿qué es un judío para usted? Bueno, para aclarar lo del nombre, en el judaísmo se utiliza un nombre civil y un nombre dentro del judaísmo, ¿verdad? Entonces, por eso en un lado me escuchan con mis apellidos civiles, Daniel Arayá, o Irán Arayá, mi otro nombre, y mi nombre judío pues es Daniel Ben Immanuel. Ahora, habiendo aclarado eso, pues básicamente el judaísmo es una identidad, un estilo de vida, o sea, como cada cultura en su nación, ¿okay? El judaísmo tiene toda esta misma estructura de identidad, de nacionalidad, todo esto. El judaísmo, primeramente en el primer siglo, pues es completamente diferente a lo que ahora tenemos y es por muchas razones que, en específico en el año 70, cuando Roma entra al Imperio Romano y nos expulsa de nuestra tierra, tuvieron que hacer modificaciones y cambios ya ahora en el exilio, que esto también trajo a lo que hoy tenemos como una pluralidad de judaísmos, porque en Israel estaban conglomerados todo y habían unos pocos fuera de Israel. Ahora en la actualidad todo el judaísmo está conformado por 3 dinastías. Judaísmo sefardí, que es a la que yo pertenezco, se ubicaron en España y Portugal. Judaísmo ashkenazí, de viene la palabra hebrea Ashkenaz, que en español sería Alemania, porque se ubicaron en Europa Oriental, Alemania, Rusia, Polonia, Hungría, en el exilio. Y está el judaísmo mizrahi, que se ubicó en Oriente, se quedó en Oriente, pero en alrededor de Israel, como Irak, Irán, Yemen, etcétera, lo que son estos países en la actualidad. Cada una tiene una tradición diferente. Por ejemplo, y en esto vamos a coincidir, el amado Mijael y mi persona, la gente siempre se le menciona a un judío y ven a una persona vestida de blanco y negro, con unos vellos largos, unos cabellos largos acá, y vestido de blanco y negro, etcétera. Y ese es el concepto en general que la gente tiene en el judaísmo, pero esa es la tradición específica del mundo ashkenazí. Yo soy un judío que también observa Torah y lleva las mismas tradiciones en varias cosas, pero sin embargo no me ven vestido de blanco y negro, y es porque en cada lugar donde cada uno de estos grupos llegaron, enfrentaron tradiciones diferentes y culturas diferentes. Por eso es que hubieron procesos tanto de vestimenta e identidad para el judío. Ahora, como decía Mijael, la identidad judía se adquiere por nacimiento, como es mi caso, de una madre judía. Quien define la identidad judía en el judaísmo actual es la madre. Por muchos casos de violaciones y cosas hacia la mujer judía, tanto en la Inquisición como posteriormente, hubieron leyes que surgieron para establecer esto definitivamente, que es la madre judía. Si tu madre es judía, tú eres indefiniblemente judío. ¿Okay? Eso es como está enseñado en la tradición. Y está el proceso de la conversión al judaísmo, ¿verdad? Que actualmente es únicamente reconocida por el Estado de Israel por la comunidad ortodoxa, el judaísmo, o que sean aliados a. Es el único ente que reconoce como legal un proceso de conversión. Y el mismo proceso, ya como estamos diciendo, igual la redundancia, hay un proceso que la persona que quiere acercarse debe pasar para entender precisamente la cultura y la tradición judía, principalmente en el aspecto religioso, porque hay gente en Israel que no son observantes de Torah, nacen allá pero no son religiosos, ¿sí? Y está lo que en el mundo de nuestras tradiciones llamamos observantes, que son los que practican Torah, que también basan en la halajá o la ley judía, la vida judía religiosa. Entonces, hoy existen estos dos procesos para acercarse al judaísmo y salimos un judaísmo cuarto, por así decirlo, que aunque surge de entre todo el judaísmo, surge un cuarto grupo que nos diferencia de todos los 3 demás, que es que reconocemos que Yeshua es el Mesías. Esto lastimosamente y temporalmente ha producido una separación que viene en específico desde el primer siglo, cuando Yeshua hizo su aparición en el primer siglo, Jesús, en Nazaret, y esto ha provocado una división hasta el día de hoy. Como mencionó Mijael, el judaísmo mesiánico en la actualidad es un grupo existente que está operante.
Sin embargo, no pertenecemos ahí. Yo nunca he estado aliado a este grupo. Sin embargo, hemos leído, hemos investigado mucho acerca de ellos, les hemos seguido el paso y sabemos mucho de sus posturas y sus enseñanzas. Pero bueno, estamos acá para aclarar, ejercer un poco estas cosas y que sea de bendición para toda la audiencia. Muchas gracias, hermano Daniel. Y ambos aportes son muy buenos. Y el ejemplo que dio hermano Mijael sobre Rug, ¿no? La moabita, que se convirtió. ¿Le podríamos decir que ella fue prosélita? Algo así. No sé quién de los dos me podría contestar. En efecto, es lo que se conoce como prosélito, ¿ya? Pero en realidad el término que Claro. es asimilarse a un pueblo. Esa sería una traducción más apropiada, asimilación. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, de esa manera aprendemos un poco más para poder identificar y saber, ¿no? Y para enriquecer nuestro conocimiento bíblico. ¿Qué es un mesiánico, hermano Mijael? Muy buena pregunta. Para poder responder a esa pregunta, primero necesitamos saber el origen del movimiento mesiánico, cómo se originó, ¿ya? Y el origen del movimiento mesiánico, sus orígenes se encuentran en Europa, estimados, ¿ya? Específicamente en las iglesias de Inglaterra, ¿ya? Las iglesias anglicanas episcopales. De allá surgen, porque la mayoría de los mesiánicos, si bien es cierto, dentro del movimiento mesiánico hay judíos, eh, o sea, judíos netamente étnicos, ¿ya? O sea, tienen una madre judía. La mayoría son cristianos, o sea, personas que vienen del cristianismo y que se han adherido a las comunidades o congregaciones judías mesiánicas, ¿ya? Y como les dije, esto surge en Inglaterra. En Inglaterra, y ellos proponen un mensaje que conocemos como el anglo-israelismo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el anglo-israelismo? ¿Ya? Es una tendencia ideológica que empezó a consolidarse aproximadamente en el siglo XVIII, ¿ya? Y esto cobró una forma definida entre los siglos XIX y el siglo XX, ¿no? Muy reciente. Y este mensaje fue lo que nutrió, en este caso, al protestantismo anglosajón, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con anglosajón? A todos, a los países de habla inglesa, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con este periodo? Este periodo, ¿ya?, del protestantismo estaba pasando por una fase que pasa en todas las religiones, ¿ya? O sea, en este caso era definir los límites de su fe, de sus creencias, ¿ya? Y eso solamente se hizo posible cuando este grupo propone, ¿ya?, este tipo de doctrina, ¿ya? De que dentro de Inglaterra específicamente y de los países europeos estaban las 10 tribus perdidas, ¿ya? Los israelitas que se asimilaron, ¿ya? Pero esto a la luz de las escrituras es incorrecto, porque en realidad mucho antes de la expansión, ya, o sea, perdón, del galut, de la asimilación, de la dispersión, ¿ya?, de las 10 tribus perdidas, en realidad no están tan perdidas, pero así se le llaman. En realidad, muchas de las tribus ya se habían unido a Judá, al reino del sur, ¿ya? Y hoy en día lo que tenemos, ¿cómo lo explico de otra forma? Los israelitas asimilados se unieron a Judá y sus descendientes son los judíos españoles que vinieron de Europa, ¿ya? Porque vinieron con Cristóbal Colón, todos los que emigraron y llegaron acá y colonizaron América. Y ese es la base principal de
de estas iglesias cristianas, ¿ya? Hablar de su doctrina, habla de las 10 tribus perdidas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estos movimientos anglo-israelitas, no fueron muy bien aceptados por el cristianismo tradicional, ¿ya? Como por ejemplo la iglesia pentecostal, la iglesia y otras iglesias más tradicionales, ¿ya? Y de estos mismos grupos también salen los que conocemos, por ejemplo, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, ¿ya? Que en realidad no son muy bien vistos por los cristianos tradicionales por tener algunas creencias judías, como por ejemplo la observancia del Shabbat, el sábado. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ven a Jesús no como Dios, por ejemplo. Y el caso, por ejemplo, del mormonismo, que enseña de que después del exilio babilónico, del Galut Babel, viajaron israelitas, ya judíos, viajaron a las Américas. No sé si tú conoces bien la doctrina mormona, que enseñan que en América hay descendientes de judíos, o de israelitas en realidad, ¿ya? Y bueno, todo esto estaba pasando en aquellas épocas, ¿ya? En 1938 había un joven presbiteriano, ¿ya? Este joven se llama José Smith, ¿ya? Es el profeta de la iglesia mormona de los santos de los últimos días, ¿ya? De hecho, él promovía esta enseñanza del anglo-israelismo, ¿ya? Y eso está muy, muy, muy claro, por ejemplo, sus doctrinas, por ejemplo, en el libro de Mormón y en otros documentos que ellos usan para enseñar a sus feligreses. Bueno, para no extender el asunto, unos pocos años después, un predicador metodista llamado William Miller, ¿ya? Llegó a la conclusión, ya gracias a sus investigaciones, a sus estudios, que Jesucristo tenía que regresar ya en el año 1843 y al fallar su predicción, corrigió sus fechas, ¿ya? Y dijo que iba a regresar en el año 1844, ¿ya? Y volvió a fallar. Y se deprimió tanto que dejó el negocio de las predicaciones, ¿ya? Y, bueno, obviamente sus feligreses fueron decepcionados, ¿ya? Y de allí surgen otras nuevas denominaciones, como por ejemplo los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Y como te dije, estas iglesias, estas comunidades, no fueron bien vistas por los judíos, por los cristianos tradicionales, ¿ya? Y ahora, ¿en qué enseña el judíos mesiánicos? ¿Ya? Que son una variante, por decirlo de esta manera, ¿ya? Como algo que salió de lo que conocemos como la iglesia hebrea cristiana, que vino de Inglaterra. Y prácticamente sus enseñanzas son las mismas que comparten harta enseñanza con el cristianismo. Por ejemplo, la divinidad de Jesús. La mayoría de las iglesias, de las comunidades judías mesiánicas, creen que Jesús es divino. Enseñan lo que te decía yo, que sobre Israel disperso, las 10 tribus. Y dicen que es necesario ser parte del pueblo de Israel para obtener las promesas y bendiciones hechas a Israel, ¿ya? Hay algunos que dentro de los movimientos judíos mesiánicos que se han introducido enseñanzas ajenas a las escrituras, como por ejemplo que es necesario la circuncisión, por ejemplo, ¿ya? Ahora, no estoy generalizando con esto, ya que hay algunos que no enseñan esto, pero hay algunos movimientos que sí. Otros enseñan que
se basa mucho en la enseñanza del nombre del Eterno. ¿Ya? Las 4 tiot, recuerda las 4 tiot, Yud, He, Bat, He, que se translitera al español como Y, H, VH. Entonces, se enfocan mucho en esas cosas y a veces llegan al fanatismo de que si uno no pronuncia ese nombre no va a ser salvo, por ejemplo. ¿Ya? Pero en fin, los movimientos judíos mesiánicos tienen mucho en común con las iglesias cristianas tradicionales, ya que están conformados en su mayoría por cristianos que vienen de comunidades o iglesias cristianas. ¿Ya? Por eso podemos ver una mezcolanza de doctrinas cristianas y doctrinas judías. ¿Ya? Pero sin embargo, no es que sean falsas, son hermanos que se están volviendo a sus raíces judías, ¿ya? Porque este movimiento comenzó, como te digo yo, en Europa con personas que eran descendientes que tenían ascendencia judía. Entonces, ellos querían volver a sus raíces, conocer la fe de Jesús. Recordemos que Jesús fue un judío, un rabino, un maestro de Torah, sus discípulos también. Entonces, no es algo negativo, pero lamentablemente hay personas que se han introducido en estos movimientos y su doctrina ha causado este rechazo o esta separación, ¿ya? Con los cristianos, por ejemplo. Hay muchas polémicas al respecto. Pero eso te puedo decir, resumiendo en detalle, cómo surge el judaísmo mesiánico y algunas de sus creencias. Ok, mi hermano Mijael. Hermano Daniel, la misma pregunta sería, ¿qué es un mesiánico, no? Para usted, su punto de vista. Ok. Para agregar un poco al comentario del profesor Mijael, en efecto surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX el título oficialmente, ¿verdad? Comienza un proyecto, esto fue un proceso, esto no fue inmediatamente que surge, ¿verdad? Fue un proceso porque en efecto va a iniciarse con judíos, o sea, con ascendencia judía en Europa, en específico en Inglaterra, pero hay figuras que surgen, figuras importantes, por ejemplo, un Jacob ben Israel, Ignaz Listen, que era un judío húngaro, son como los que más comenzaron este movimiento de retornar a esa identidad hebrea. Ese principio era netamente judaísmo, era porque los que están ahí presentes participando de esto eran judíos con su ascendencia completamente válida. Es en el avanzar de este proyecto que el mismo va teniendo una metamorfosis y nuevos elementos comienzan a integrarse a causa de la evolución que está teniendo y de la expansión que está teniendo, porque va a llegar hasta los Estados Unidos este movimiento, y es aquí de hecho donde va a encauzarse más esta metamorfosis en las cuales se adopta un elemento llamado judeocristianismo o judeocristiano, que es un término que en la actualidad ciertos teólogos y eruditos en Occidente la utilizan, aunque esto no tiene asidero dentro de la historia, incluso en las escrituras, pero surge a causa de este movimiento que integra elementos del judaísmo. Ahora, dentro de este, vamos a llamar como al movimiento que mencionaba Mijael en Inglaterra, como el movimiento primigenio. Ahí comienza todo, pero cuando llega a Estados Unidos surge una evolución y ahora es el judaísmo mesiánico moderno el que propone ahora estas posturas de integrar elementos del mundo del cristianismo, en específico del cristianismo, tanto de Roma como del mundo protestante. Se integran elementos como una mezcla, ¿okay? Y por momentos pareciera ser judaísmo, pero a veces hay giros semánticos tremendos que no competen a la fe hebrea o a la doctrina hebrea, porque hay que tener algo muy claro, estimado, que sería la audiencia que nos ven.
es que desde el primer siglo, el movimiento creyente en Yeshua, como el Mesías de Israel, sus discípulos y todos sus contemporáneos traían una línea ya. Yeshua no vino a establecer un movimiento nuevo o desligado del mundo del judaísmo al que él pertenecía en el Israel del primer siglo, no. Él viene a cumplir las profecías de las Escrituras concernientes al Mesías y a dar la correcta interpretación de la Torá y a restaurar a Israel. Okay, esa es parte de sus objetivos. No hacer ni a crear una denominación nueva, con nuevas leyes, con nuevos reglamentos, no. Que sí va a suceder fuera de las fronteras de Israel posteriormente. Y estos cambios, estas nuevas reglas, estos nuevos protocolos, estas nuevas tradiciones y costumbres entremezcladas ahora, son las que precisamente han causado la separación entre el judaísmo primigenio, el que está en Israel, el que surge en Israel en el primer siglo, el que tenemos según la historia ahí, con estos múltiples grupos que hoy tenemos en el judaísmo mesiánico moderno, porque ahora es pluralista, son varias denominaciones dentro del judaísmo mesiánico moderno que hay, y que todos tienen sus posturas. Unas se enfocan mucho en el nombre del Eterno, como lo mencionaba Mijael, otras en la divinidad del Mesías, otras en la no validez de la ley de Moisés o la Torah, otros que sí, otros exclusivamente el Brit Hadashah. En fin, hay una pluralidad mixta surgida en primera instancia y como base de este movimiento que va a tomar fuerza ahora en los Estados Unidos, y por muchas razones, no solamente por la libertad de expresión y el aspecto económico que va a favorecer mucho a este movimiento. De manera que es malo, no podemos llamarlo malo, porque más allá de protocolos e interpretaciones surgidas por contextos y costumbres y procesos que han surgido este grupo en las naciones donde han estado, pues hablan del Dios de Israel, hablan del Mesías de Israel. Lo que está malo o lo que ha dañado no solamente dentro de estos grupos es el sistema de interpretación tanto de las costumbres de la fe hebrea como de las escrituras. Y es ahí donde surgen las diferencias entre el mundo judío, que ha sido siempre el que ha existido, y estos movimientos que hoy tenemos en día entre nosotros, estimado Gesser, y la audiencia que nos escucha. Que hay y están establecidos, sí, pero definitivamente hay cosas que, como dijo antes, surgen, que separan y producen inclusive a veces hasta discusiones, porque las medios, ahora las plataformas de las redes sociales se dan mucho para la difusión de estas cosas, y son cosas que hay que aclarar, porque hay que tener presente que el Mashiach, el Mesías judío, no vino a causar división en ninguna manera, sino todo lo contrario, a unir, a restaurar, a unificar a todo Israel en principio, y posteriormente a todo el que desea y anhela acercarse al Dios de Israel. Muchas gracias por ambas participaciones. La tercera pregunta sería, ¿no? ¿Por qué existe un rechazo de parte del pueblo judío para con los llamados judíos mesiánicos? Hermano Daniel comienza ahora y luego sigue el hermano Mijael. Ok. Bueno, en la actualidad, cuando hablamos de judaísmo, hay que definir qué tipo de judaísmo, porque en la actualidad tenemos aproximadamente más de 70 ramas de judaísmo. Judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo nazratín, como es el caso del hermano Mijael, judaísmo sefardí, que es mi tradición, y el judaísmo ultraortodoxo o ortodoxo. Hay judaísmo modernista, reformista. Pero específicamente de donde surge Sí, adelante, Gesser. La pregunta sería, del modo ortodoxo, ¿no? ¿Hay un rechazo para con los judíos mesiánicos? Así como
el ejemplo que dio hermano Mijael de Rug la Moabita, hay un rechazo, sí, no, esa es la duda, ¿no? Sí, ok. Digo, hice el comentario anterior porque a veces se dice es que es judío o es el judaísmo, pero no, hay que definir, porque como estás viendo, aquí tienes a dos personas que profesan la fe judía, pero en grupos diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es la pluralidad del judaísmo en la actualidad? Ahora, en específico, sí, el movimiento ortodoxo o ultraortodoxo es el que mantiene esta postura en contra del judaísmo mesiánico. Ahora, hay que ver las dos caras de la moneda, estimado Jesús. Y por eso invitamos a la audiencia a que en estos temas opten más a la historia, también a la arqueología, porque eso va a aportar mucha información que va a aclarar muchas cosas que tienen estos conflictos ahora en estos múltiples grupos. Y precisamente la historia nos va a enseñar que, lastimosamente, por parte del Imperio Católico Romano, siglo III en adelante, después de Yeshua, después de Jesús, va a iniciar una serie de campañas en contra del mundo del judaísmo, tanto en el creyente en Yeshua como el no creyente en Yeshua. En contra de ellos un antisemitismo enorme, lleno de múltiples formas, que va a ser ataque tras ataque, atentado contra atentado. Un ejemplo de ello es la Inquisición o las cruzadas patrocinadas por el Imperio Católico Romano. Y todo esto, lastimosamente, se hizo en nombre de la figura conocida dentro del cristianismo como de Jesucristo. Y de hecho van a haber muchos atentados enormes contra el pueblo de Israel en nombre de, por mencionar un caso, las sinagogas eran quemadas con todos los judíos dentro, nos enseña la historia, mientras que los cruzados, que eran soldados de la Iglesia Católica Romana, gritaban en el nombre de Jesús o de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a producir un efecto, Gesser, en el mundo del judaísmo, principalmente en ortodoxo, negativo acerca de todo lo que tenga que ver con el personaje surgido en el primer siglo como el nombre de Jesús, y todo lo que tenga que ver con él. Entonces, para el judío en la actualidad, ultraortodoxo, un judío mesiánico, para él no hay diferencia, para él es un cristiano, que pertenece al movimiento cristiano que surge 3 siglos después del Mesías, ¿ok? Porque esto es lo que está en su mente, es lo que la cultura y la tradición en el pueblo se ha enseñado. De hecho, yo soy uno de esos que puedo decirte que por la yeshiva, o que son los institutos donde estudiamos formalmente las escrituras, estas cosas se nos enseñan, se aplican, se nos dicen, es que los cristianos hacían esto con nuestro pueblo, por eso no tienes que tener que ver con nada con ellos. Y ahora, como hablaba hace un rato, como se mezcló el judaísmo mesiánico con el mundo cristiano, se fusionaron y de esto surge esto que tenemos ahora. Entonces, para el judío ortodoxo, el judaísmo mesiánico no es más que cristianismo con un talit y una kippah, una apariencia judía, y por ende cree de ellos los mismos conceptos que el cristianismo tiene. Ahora, hay un principal causal de división que nos separa de ellos a nosotros, y es el tema del Mesías. Esa es la principal causa de división, incluso desde, como mencionaba antes, desde el tercer siglo en adelante. Y esta va a ser la principal razón que separa estas dos casas, ¿okay? Porque mientras tanto el judaísmo ortodoxo espera por primera vez la aparición del Mesías, el judaísmo creyente en Yeshua como Mashiach espera su reaparición por segunda vez, ¿okay? Pero ya esto surge a base de interpretaciones y todo eso, porque el Mesías del Tanaj es bien claro y es presentado, y Yeshua cumple con todos los objetivos, porque ya entran de por medio cuestiones, interpretaciones personales de ciertas perspectivas que vean en la antigüedad, pero básicamente el tema del Mesías es el factor más grande que lastimosamente causa la división. Y así, en resumen, para dar paso al hermano Mijael, es el tema del Mesías, que nos separa. Y para el judaísmo ortodoxo, pues el judaísmo mesiánico, de hecho, no existe para él, es algo que no es real, que
que no tiene asidero ni en la historia ni en las escrituras, sino meramente que es cristianismo, católico romano y protestante, disfrazado con toda la indumentaria judía. Ok, mi hermano Daniel, y eso es muy cierto, ¿no? Saber es muy bueno e importante para toda la audiencia que nos está viendo. Es muy importante saber y documentarse con la historia, porque podemos hablar mucho, pero si no nos basamos en la historia, creo que estaríamos yendo fuera del tema. Y más que todo, dos personas que conocen mucho sobre este tema, tenemos el día de hoy aquí en esta plataforma, en este programa, y le doy el pase a mi hermano Mijael. Hermano Bueno, Mijael. sí, se escucha, ¿no es cierto? Sí. Sí. Como decía Daniel, todo este rechazo es por parte de lo que hizo la Iglesia Católica contra los judíos y no solamente contra los judíos, sino contra los gentiles que creen en Yeshua, en Jesús. Pero también hay que tener presente que hoy en la actualidad también hay un rechazo por parte del judaísmo debido del judaísmo ortodoxo, en este caso judaísmo rabínico, como si le queremos llamar de esa manera, debido a que el judaísmo, cuando lee, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿ya? Lo lee con los mismos lentes del catolicismo romano, ¿ya? La iglesia cristiana romana. Y entonces, esa teología no es competente, ¿ya? Con la fe judía, ¿ya? Entonces, hay un rechazo en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema que surge en el judaísmo ortodoxo es que cuando lee al personaje histórico, a Yeshua de Nazaret, o a Jesús de Nazaret, lo lee con los mismos lentes que enseña la Iglesia Católica. ¿Te fijas? El mismo Jesús que promueve la Iglesia Católica, de esa misma manera lo ven los judíos. Entonces, por eso también hay un rechazo teológico, un rechazo en sentido doctrinal, por decirlo de esta manera, ¿ya? Porque el judaísmo, el catolicismo romano presenta a Jesús no como lo que es, ¿ya? No lo presenta como un judío, sino lo presenta, por ejemplo, como un dios greco-romano. Y tú mismo lo puedes ver en las representaciones, en las pinturas de ellos, ¿ya? De hecho, sacan todo vestigio de judaísmo, acerca del personaje Jesús, ¿ya? Entonces, eso también ha causado un rechazo en cuanto a la teología. Ahora, por otro lado también vemos un rechazo netamente, ¿cómo lo puedo explicar? Malicioso. ¿En qué sentido? Porque algunos saben que Jesús es judío, algunos conocen que ciertos movimientos no enseñan a Jesús como el catolicismo romano, y sin embargo, al tener esos datos, de igual manera rechazan al personaje histórico debido a prejuicios religiosos, ¿ya? Como bien mencionaba Daniel. O sea, esto es algo que viene de muy atrás, ¿ya? Y al final se formó una pelota de nieve que creció y creció, y por eso hasta el día de hoy el judaísmo tradicional, ortodoxo, como se le llama, rechaza completamente al judaísmo mesiánico, o no solamente al judaísmo mesiánico, sino otros movimientos que reconocen la mesianidad de Jesús, de Yeshua, ¿ya? Y debido también a eso, a prejuicios religiosos, como te digo yo, son muchas cosas, son un conjunto de cosas, pero gracias a Hashem estas cosas hoy en día se están
por decirlo de esta manera, se están revelando, se están enseñando correctamente quién era Jesús, qué es lo que enseñaba Jesús, y no como lo plantea el catolicismo romano. Entonces, por eso es muy importante, cuando leamos las escrituras acerca de Jesús, lo leamos tal como lo expresan sus escritos y lo entendamos según el contexto histórico. Ya que si interpretamos como lo interpretó el catolicismo romano, obviamente que va a haber un rechazo por parte del judaísmo acerca del personaje histórico. Ok, mi hermano Mijael, hermano Daniel. Otra pregunta sería, hermano Mijael, ¿cuál es el plan misionero de los judíos mesiánicos? Mira, el judaísmo mesiánico en ese sentido son bien similares con respecto a los cristianos, de eso son muy proselitistas, ¿ya? De eso igual tienen campañas evangelísticas, predican algunos por las calles, usan también los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿ya? Si bien es cierto, esa forma, bueno, yo no comparto esa forma de ser tan proselitista, porque en realidad el judaísmo no somos muy proselitos, ¿ya? No estamos buscando a cualquier persona que se integre al movimiento. Eso sería ya entrar, como tú dices, a imponer algo o a judizar, o sea, que una persona gentil, invitarle a que viva como judío, pero ese no es el objetivo. De eso Jesús mismo dijo que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por ejemplo, y envió a sus discípulos a los judíos asimilados entre las naciones. Entonces, el mensaje es para Israel, primeramente, como dice Pablo, primeramente y luego las naciones. Entonces, yo no comparto la visión de hacer proselitismo, o sea, por lo menos andar por las calles predicando. Sí la respeto, obvio, pero yo personalmente no la comparto porque no es la forma, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Sería la decisión personal? ¿Perdón? ¿Sería una decisión personal de cada persona adoptar este tipo de costumbres? Sí, es que eso va a depender de la comunidad o de la iglesia o de la congregación, la forma de cómo proclamar las buenas nuevas, proclamar acerca de Jesús. Pero yo personalmente no lo hago de esa forma, porque tú bien sabes, cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ahí se menciona claramente que, por ejemplo, que Pablo de Tarso, iba a las sinagogas, siempre cuando viajaba, entraba a una sinagoga y ahí proclamaba las buenas nuevas, ¿ya? O si no, también proclamaban en las casas, ¿ya? Rara vez se menciona que Pablo andaba predicando en las calles, por ejemplo. Ahora, no digo que eso sea malo, ojo, ¿ya? Pero yo por lo menos sigo la forma, la tradición como lo enseñaba Pablo, como lo enseñaban los discípulos ahí en Hechos de los Apóstoles. Ahora, eso tienen en común, como te digo yo, los judíos mesiánicos con los cristianos, que son bien proselitistas, ¿ya? Lo cual no es malo, no considero que sea malo, ¿ya? De eso está bien, pero hay que tener mucho cuidado de no tratar de imponer las doctrinas o creencias, ¿ya? Sino siempre respetando a los demás, ¿ya? Respetando su creencia, su fe, su religión. Muy buen aporte, mi hermano Mijael. Hermano Daniel, ¿cuál es el plan misionero de los judíos mesiánicos para su opinión personal? Ok. El judaísmo definitivamente, el judaísmo tradicional no es proselitista en ninguna manera. Eso es conocido, se puede aprender. De hecho, el contexto del primer siglo pues lo va también a mostrar en las escrituras, en específico en Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, que es como es conocido en Occidente. Porque no es el método,
Tal vez ahí es la diferencia, que como dice Mijael, pues no es que lo anulamos, por no, de ninguna manera cada grupo tiene pues su forma de expresarse y de profesar su fe. Sin embargo, si queremos ir a la historia, y a la historia bíblica, pues vemos que el panorama es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya había un protocolo, ya había un sistema. De hecho, el libro de los Hechos abarca un periodo de historia aproximadamente de 40 años, aproximadamente, que va desde el momento en que Yeshua asciende a los Sumayim, a los cielos, hasta básicamente la muerte de Shaul y algunos otros eventos más, pero eso abarca aproximadamente 40 años de historia. Pero entre la ascensión de Yeshua hasta Hechos 10, por ejemplo, donde surge Cornelio, famoso en las escrituras, hay un periodo aproximadamente de 10 años, ¿okay? En el que el protocolo era que Rab Shaul, el apóstol Pablo, va a utilizar es en la sinagoga o en las casas, como está registrado en el libro de los Hechos. ¿Okay? Entonces, si hablamos de escritura, y entiéndase también tomando en cuenta los manuscritos más antiguos, versiones más fieles a la evidencia arqueológica, no a muchas, lastimosamente, versiones modernas que han editado el mensaje para favorecer ciertos dogmas y creencias dentro de otros campamentos fuera de Israel. Cuando vamos al análisis arqueológico de las escrituras, nos damos cuenta de el contexto, que es completamente diferente, incluso no solamente al método proselitista de ganar almas, que es como el eslogan en general resume, sino otro completamente diferente. ¿Okay? Y de hecho, en Hechos 15 o 16, si no me equivoco, si no me falla la memoria, entre el 13, el 15 y el 16, si no me equivoco, vemos a un Rab Shaul, un apóstol Pablo, entrando en Shabbat en una sinagoga judía y saludando de esta forma: vosotros, hermanos míos. Entiéndase que se está dirigiendo a sus hermanos judíos, él como judío, pero luego dice: vosotros los temerosos del Dios de Israel, que hacía referencia a ya un pueblo gentil que había pasado por el proceso de reconocer al Mesías judío en Yeshua, pero todos juntos dentro de la sinagoga aprendiendo Torah, ¿okay? Mientras las sinagogas estuvieron en pie. Entonces, no es, según la Biblia, según la escritura y la historia, un método que se pueda favorecer o avalar, porque muchas de estas prácticas y metodologías proceden ya de Biblias posteriormente editadas, como dije antes, que obedecen a dogmas y prácticas que no son concernientes a la fe hebrea, incluso dentro del movimiento judío creyente en Yeshua como el Mesías. Muchas gracias, hermano Daniel, por su aporte. Y avanzando con esta entrevista, con estas preguntas y respuestas sobre este tema, ¿quiénes son los judíos mesiánicos y qué creen? Para todos nuestros hermanos que están ahí en la audiencia viéndonos, la base y el fundamento del cristianismo, hermano Daniel, hermano Mijael, es la Biblia. Y cuando te involucras en estos grupos, se va a descalificar y cuestionar la Biblia. Y para el débil cristiano, ¿no? Para aquel que es débil, aquel que no lee, aquel que no estudia, ¿no? Será fácil para caer en confusión, ¿no? Y otra cosa más es que ellos creen que los manuscritos en griego están en museos y que están contaminados o no son confiables. ¿Qué opinan de eso? Mano Mijael. Excelente pregunta. Y bueno, y también para aclarar eso, si bien es cierto, hay algunos pseudo maestros que se han introducido en las iglesias o comunidades judías mesiánicas, enseñando acerca de que, por ejemplo, que el griego del Nuevo Testamento debe rechazarse, ¿ya? O que enseñan que, por ejemplo, el Nuevo Testamento originalmente se escribió en hebreo o en arameo, ¿ya? Y que eso se debe tomar en cuenta. Pero esos son una minoría en realidad, ¿ya? No son la mayoría.
de los judíos mesiánicos. De hecho, la mayoría de los judíos mesiánicos sí tienen en harta estima los escritos griegos. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como movimiento Narrative también tenemos en alta estima estos escritos porque son los más antiguos, ¿ya? Son las evidencias tangibles que tenemos de copias, manuscritos que fueron escritos en griego. Y es obvio que hayan escrito en griego porque el mensaje de la besorada del Evangelio o las buenas nuevas de Israel era para los judíos que estaban en el exilio, ¿eh? Y obviamente tenía que ser en griego, ¿ya? Ahora, lo que tenemos en griego son copias de copias, eso hay que dejarlo claro, no tenemos los escritos originales. Por eso que algunos proponen, en base a las evidencias internas de las mismas copias griegas, que lo más probable que estos escritos, ya originalmente, los escritos originales que no los tenemos, y eso es obvio, han pasado más de 2000 años, es imposible preservar manuscritos hasta el día de hoy originales. Y la evidencia interna muestra, al parecer, ¿ya? Y yo concuerdo con eso, de que originalmente tuvieron que ser transmitidas, ya sea oralmente, obviamente que hubo una transmisión oral anterior a haber sido escrito, y demuestra la evidencia interna una transmisión en hebreo o en arameo, ¿ya? Que era la lengua de los judíos en el primer siglo, ¿ya? Adoptaron la escritura y lengua aramea. Y bueno, el hebreo se usaba para lo que es lo que conocemos como la liturgia, ¿ya? Los servicios en la sinagoga. Y la evidencia interna lo muestra. Por ejemplo, tenemos en las copias griegas tenemos saludos típicos que no lo tenemos en otras culturas, como por ejemplo el Shalom Aleichem, Rahamim Beshalom, que eso se traduce como misericordia, paz, paz y bondad, etc. Esos saludos son típicos de los judíos, no los tienen otro tipo de culturas, por lo menos en la Europa antigua, por ejemplo. En el Medio Oriente sí se da, porque son parte de salud de los pueblos semitas. Y lo otro, por ejemplo, hay en eso de los emisarios, de los apóstoles, se menciona el término, por ejemplo, subir a Jerusalén, ¿ya? Que también es una expresión idiomática hebrea o judía, si se quiere decir, ya que cuando uno va a Jerusalén no simplemente se va, sino que se sube, ¿ya? Etcétera. Y bueno, hay un montón de hebraísmos que a lo mejor en uno de estos días, quizás más adelante, podemos compartir acerca de los hebraísmos que encontramos en las copias griegas del Nuevo Testamento, lo que se conoce comúnmente esta literatura. Y lo que te decía yo, no todos los judíos mesiánicos rechazan el griego. Sí hay algunos que, como te digo yo, que son pseudo maestros que no tienen un estudio académico, ¿ya? Y rechazan en este caso el griego y postulan que debiéramos traducir todo esto en hebreo para tener una mayor comprensión, ¿ya? Pero no hay que rechazar el griego, porque de hecho el griego son los manuscritos más antiguos que tenemos de esta literatura, ¿ya? Ahora, es muy importante para comprender lo que tú conoces como Nuevo Testamento, es muy importante tener un estudio de la Torá y los profetas. ¿A qué me refiero con la Torá? El Pentateuco, los 5 libros que la tradición se la atribuye a Moisés, la tradición del judaísmo. Los profetas, los escritos, los salmos, etc. ¿Ya? Para tener una comprensión del Nuevo Testamento es necesario tener una comprensión de lo que tú conoces como Antiguo Testamento. Y como te decía yo, hay que tener cuidado, saber, no generalizar, porque no todos los movimientos judíos mesiánicos rechazan el griego, ¿ya? Y otro ejemplo también del desconocimiento de estos pseudo maestros que se introducen en estos movimientos
lo puedes ver, por ejemplo, que dicen que, por ejemplo, que el nombre Jesús significa, no sé, pues caballo. No sé si has escuchado de eso. ¿Ya? Sí, Eso es justo claramente, vamos a llegar a eso. de hecho, te voy a dejar ese espacio para que hagas esa pregunta. Vamos a ver que en Sí. realidad no significa eso. ¿Ya? Es un claro desconocimiento del griego y del hebreo también. Bueno, eso te puedo decir con respecto a tu pregunta. Bueno, hermano Mijael, muchas gracias. Y como para continuar, va a ser la segunda, para continuar con esta misma pregunta, hermano Daniel, la base y el fundamento del cristianismo, hermano Daniel, es la Biblia. Y cuando te involucras en estos grupos, se va a descalificar y cuestionar la Biblia. Y para el débil de la fe será fácil para caer en confusión. Los manuscritos en griego están en museos, ellos dicen, y que están contaminados o no son confiables. Como acotar para que podamos entender, hay un señor, pseudo señor, llamado Ben Abraham, algo así se llama. Él dice que tiene los originales, creó su propia Biblia, se llama el Código Real, creó una Biblia diciendo que tiene las copias originales en hebreo y que la Biblia no fue, el Nuevo Testamento, no fue escrito en griego, ya que nuestro hermano Mijael habló y aclaró de que sí, confían y creen que la palabra de Dios, ¿no? El Nuevo Testamento, obviamente fue escrito en griego, ya que por orden de un rey se mandó realizar, ¿no? La traducción, la primera traducción, creo yo, del hebreo al griego, ¿no? La famosa llamada traducción, la Septuaginta, ¿no? ¿No? Entonces, queremos saber su opinión, mi hermano Daniel, sobre este tema. Ok. Concerniente a esto, bueno, hay mucho que decir. El tiempo no nos alcanzaría para hablar de forma académica también correcta, porque aquí ya entramos al campo de la evidencia histórica, arqueológica y académica. Nos guste o no. Y ese es un tabú que tenemos que quitar de en medio acerca de las escrituras, porque casi siempre se nos ha enseñado a mirarla dentro del mundo occidental, ver la escritura como algo espiritual nada más y algo religioso. Y no, eso no es congruente, no, académicamente hablando no es correcto. Ahora, la misma escritura da evidencia, amado Gesser, de su contexto y origen, tanto cultural como idiomático. ¿Okay? Porque cuando leemos la aparición de Jesús en el primer siglo, los discípulos y todo esto es en un contexto hebreo, en un contexto de Israel, primer siglo, rodeado también de muchas otras culturas a su alrededor, entre ellas con el arameo y el griego, que eran las lenguas como de más movimiento en aquellos días dentro de la comunidad judía, y por supuesto el hebreo. ¿Qué pasa? Que cuando el movimiento comienza a surgir, hay que aclarar algo. En la tradición judía, la transmisión de las enseñanzas en todo el sentido, campo, como se diga, en el sentido de transmitir información o enseñar, era en principio oralmente. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Jerónimo, en su registro de historia eclesiástica, en el documento 1, porque son 3, en el volumen 1 él va a decir de que cuando se dirige a Israel, porque él es el autor de la versión del hebreo al griego, conocido como la Biblia Vulgata Latina, él cuando se dirige a Jerusalén para comenzar este trabajo de traducción, él va a decir de que en todo el tiempo que estuvo ahí nunca conoció a un niño que no tuviera entre 5 y 6 años de edad, judío, que no se supiera la Torá de memoria, porque era transmisión oral, era la costumbre. Entonces, no podemos pensar en ninguna manera de que en el primer siglo, en los primeros 3 siglos, dentro de la comunidad judía, los discípulos de Yeshua andaban con una Biblia debajo de aquí en su brazo, enseñando de casa en casa. No, esto es imposible de ninguna manera, porque escritos de los discípulos de Yeshua van a surgir, por ejemplo, las cartas de Rab Shaul surgen entre el 54 en adelante, escritos. De esto el mismo Jerónimo va a decir que las primeras cartas de Rabino Shaul de Tarso, del apóstol Pablo, se escribieron primeramente en hebreo, pero que Lucas, el traductor del Evangelio,
va a traducirlas al griego lo mejor que pudo. ¿Ok? Ahora, vamos a la arqueología. ¿Qué dice la arqueología? Como dijo Mijael, no tenemos originales. Nadie tiene un documento original, mucho menos en hebreo, de las escrituras. Cualquier persona que aparezca en YouTube, en las redes sociales y diga, es que este es el manuscrito, tiene como base textual el manuscrito original, eso es un mentiroso y te está engañando, porque la arqueología tiene una opinión completamente diferente, negativa. Hombres como Adolfo Reutemann, que es el guardián y curador de los manuscritos de Qumran en los rollos del Mar Muerto, un alto académico, historiador, filólogo, en fin, tiene mucha autoridad para hablar, opina muy diferente de estas posturas. Ahora, que el griego, por ciertos grupos y movimientos en que ellos dije, era considerado como una lengua pagana, sí, también existía. El detalle es que esos eran conceptos venidos muy personales de ciertos movimientos. ¿Okay? Pero la realidad arqueológica es, amados, es que tenemos más de 5.000, 6.000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde nos damos cuenta si están contaminados o no? Hay una regla en la arqueología académica respecto a manuscritos antiguos, es la siguiente. Entre más antiguo el documento, aunque sea una copia de copia, entre más antiguo a la época en donde los eventos están registrados ahí, es más confiable. Y te voy a dar un ejemplo. Es más confiable un manuscrito griego del siglo IV que un manuscrito griego del siglo VIII en adelante. ¿Por qué? Porque en esos periodos de tiempo ya había gente que involuntariamente y voluntariamente agregaban, quitaban y ponían en las copias de copias que iban haciendo de los manuscritos. ¿Okay? Manuscritos no confiables, siglo X en adelante, ya para ser más puntuales. ¿Por qué? Porque ya los copistas católicos se integran a la labor de copiar y ellos van a querer validar muchos de sus dogmas, entonces cortan, quitan, ponen, o se quedaban dormidos por el cansancio y la falta de herramientas, en fin. Entonces, debemos desechar la fuente griega respecto al Nuevo Testamento para interpretación en ninguna manera. De hecho, esa es a la que más tenemos que acercarnos y conocer. Ahora, lo que decía Mijael, ¿por qué es necesario un estudio previo de Torá y profetas? Porque los conceptos manejados en el Nuevo Testamento provienen de ahí. ¿Por qué? Vuelvo y repito, en el primer siglo no podemos confiar y creer que se estaban hablando de lo del Nuevo Testamento como tal lo leemos hoy en día. En ninguna manera. De hecho, Yeshua no escribió nada. Todos lo escribieron sus discípulos mucho tiempo después. Y es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué a veces se hierra mucho en malinterpretar las escrituras? Porque se desconoce lo primero, el Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, manuscritos confiables, siglo IV, siglo III, siglo II, incluso tenemos en griego, ¿okay? Donde hacemos comparaciones de muchas diferencias de lo que en un lado se dice y en el otro no. Por eso es que en versiones como Reina y Valera, que es la versión más popular en Occidente, 1960, que de hecho es el cimiento y la base textual de todas las versiones que existen, está montada en manuscritos, por ejemplo, de un Erasmo de Rotterdam, de un Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que eran dos teólogos católicos del siglo XV-XVI en España, una España sometida al Imperio Católico Romano. Y de hecho ellos en sus primeras ediciones y traducciones, en la introducción decían, decían esta frase, que mucho de lo que hemos interpretado y entendido aquí es lo que nosotros hemos entendido. Y nos hemos basado en opiniones tanto de vivos como muertos para llegar a estas concepciones. Eso estaba en las introducciones de Reina y Valera. ¿Okay? Pero había una evolución a causa de la nueva información que la ciencia y arqueología bíblica ha ido avanzando. De manera que hasta el momento, con toda seguridad y arqueológicamente hablando, podemos decir, no ha surgido todavía, no ha aparecido un manuscrito hebreo verdadero, no que sea una reconstrucción del griego al hebreo, no hay. Nosotros en el judaísmo somos los que más anhelábamos tener una
una evidencia así, pero no existen. Entonces apelamos a los manuscritos griegos, que sí lo que hay, y a algunos otros en arameo, para tener una idea y acercarnos lo más que se puede al pensamiento original del autógrafo en el tiempo en que los manuscritos surgen. De manera que el consejo que le damos a los que nos escuchan es que busquen. Hay buenos traductores de Nuevo Testamento, griego, español interlineal, que pueden tomar como fuentes de interpretación, aparte de Reina y Valera, para comprobar, ¿ok? Porque definitivamente no tenemos otra fuente, o que sea netamente hebraica. Por eso es que cuando leemos los manuscritos, aunque estén en griego, todo el contenido es hebreo, porque estamos hablando de doctrina hebrea y de estudiantes hebreos que escribieron y quisieron transmitir las enseñanzas de Yeshua, aunque fuese en otro idioma. Muchas gracias a ambos. Y tenemos 2 preguntas más ya para culminar esta entrevista. Y para dejar claro a la audiencia que nos está viendo a través de este programa, que es Torre Fuerte, desde nuestro hermano país de Perú, la Biblia como tal, o las escrituras como tal, son en 3 idiomas, ¿no? Hebreo, arameo y griego. Obviamente no hay originales, como lo ha dicho, hay copias de copias, y una de ellas tenemos a la mano, lo que tenemos, ¿no? La Biblia como es la Reina Valera, de 1960. Obviamente, yo le hice esta pregunta a ambos hermanos para aclarar, ¿no? Porque apareció en las redes sociales y hace mucho tiempo y hasta ahora tiene muchos seguidores esta persona, que es el señor Ben Abraham, que dice, ¿no?, que tiene el original. Le preguntaron y le dijeron, hermano Daniel y hermano Mijael, que mostrara los originales, y él nunca mostró nada. Pero aún así hizo su Biblia, su propia Biblia, a su versión de él, según dice que él tiene los originales, y tenemos ahora esta famosa llamada Biblia Código Real. No sé si ustedes habrán escuchado, pero ahí está. Hemos tratado de explicar, y ustedes mismos lo han desenmascarado, que sí es necesario tener en cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego para un público que también había en ese tiempo, ¿no? Había judíos, había griegos, ¿no? Y la lengua que se hablaba en aquella época, aparte del latín, ¿no?, era el griego, ¿no? Y las últimas 2 preguntas serían, para usted, hermano Daniel, ¿quién es Dios? ¿No? ¿O cómo lo conocen? ¿Cómo se le considera Dios en el ámbito judío, ¿no? Ya que para estos mal llamados maestros consideran a Dios, lo consideran como Zeus, ¿no? Ellos dicen que Dios es Zeus, y que Dios no es Dios, y que no es, no se sabe si se puede decir Yahvé o Yahweh, ¿no? Hay mucha contradicción sobre este tema, ¿no? Okay. Hermano Daniel. Mijael, ¿cómo respondemos? ¿Quién es Dios? ¿Quién puede hablar de quién es Dios? Tremenda pregunta. Eso en el judaísmo seguimos incluso estudiándolo, estimado Gesser. No, la palabra, como ellos dicen que Dios significa Zeus. Sí, la terminología. Para ustedes, ¿qué significa? Esa es la pregunta, para irnos ya a lleno a esa pregunta. Estamos hablando ya de traducciones, lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, hay ciertos maestros, pseudo maestros, que, bueno, han aparecido en escena asociando la palabra de Dios con la palabra griega Zeus, ligándola a la deidad griega pagana, como conocida como Zeus, la máxima deidad del panteón de dioses griegos. Sin embargo, en opiniones de filólogos y gente
con avanzado estudio y análisis de esto, pues opina muy diferente, estimado Hesser. De hecho, está todavía en análisis el definir si verdaderamente la raíz de esa palabra teos se liga con la deidad pagana Zeus. ¿Okay? Vamos a condenar a alguien, ya para ir a lo que el efecto que está produciendo estas concepciones en el mundo de creyentes. Vamos a condenar a alguien por decir Dios, de ninguna manera. Porque si te refieres al Dios de las Escrituras, el Dios de las Escrituras es solo uno y único, es el Dios de Israel. Nada más. No hay otro, ni va a haber otro, lo dice él mismo. ¿Okay? En el judaísmo, como es sabido y tenemos nuestros propios idiomas, en hebreo usamos la palabra que por lo general en Reina y Valera, cuando aparece la palabra Dios, detrás está la palabra hebrea Elohim. Pero eso es un término muy amplio, es un concepto que hay que explicar, ¿ok? Que ahorita el tiempo no da, ¿ok? Pero sí se ha dado por mala interpretación de esta terminología y de esta transición del hebreo al griego, de que personas, pues, queriendo mostrarse como más elevados, más santos, incluso que el pueblo de Israel en el sentido de apartados y celosos de la Torá, pues se han querido y hasta han juzgado a las personas por simplemente decir Dios. O sea, y eso es extremismo religioso con el cual no comulgamos de ninguna forma, porque muchos de ellos lastimosamente vienen de contextos parecidos y ahora porque se aprendieron y conocieron dos palabras del hebreo o del griego, pues ya se creen muy superiores a los hermanos que humildemente están tratando de aprender de las escrituras. En el judaísmo sí tenemos términos para referirnos al Dios de Israel. ¿Okay? Definitivamente no usamos una fonética para lo que dentro de la terminología griega llamamos tetragramatón, que son las 4 letras que conforman el nombre del Eterno, cuya fonética hasta hoy en día está oculta por una cuestión profética también que Hashem mismo ha hecho. Y este que acabo de mencionar, Hashem, que se traduce literalmente en español como el nombre, hace referencia a esas 4 letras que conforman el nombre del Dios de Israel. ¿Ok? No usamos fonética, ya lo dije, porque no se perdió durante el tiempo. Hashem la ha escondido porque hay un propósito en ello. Y cualquiera hoy que diga que la fonética es esta, pues lastimosamente está lejos de noticias concernientes a la Torá, y son interpretaciones surgidas de ideologías personales que lastimosamente pues han llevado y arrastrado a la gente a estos errores tremendos concernientes a la escritura. Sin embargo, y a pesar de, aunque los protocolos académicos dictan todo lo contrario, respetamos también y le damos el lugar a cada grupo que considera que, por ejemplo, Yahweh o Jehová y todas estas múltiples fonéticas que hay se le atribuyen al nombre del Eterno. Las respetamos, no las aprobamos, no las consideramos porque no es congruente con el relato o explicación de la escritura, y le damos el lugar que cada uno merece como profesantes de la fe. ¿Okay? Pero volviendo al tema de la terminología de Dios, definitivamente pues no podemos decir que se está hablando de Zeus, la deidad pagana, porque en el judaísmo y de donde surge todas estas mayor pluralidad de movimientos que hay, la fuente ha sido siempre el judaísmo, y ahí está definido quién es el Dios de Israel, y definitivamente no es Zeus, la deidad pagana griega. Muchas gracias, hermano Daniel. Hermano Mijael, la misma pregunta para usted. Creo que hermano Daniel ya explicó, pero de todas maneras es bueno aclarar y entenderlo también de parte de usted, ¿no? Hermano Mijael. Ok, en definitiva, el término Dios, ya, el griego Deus, no significa Zeus, no tiene
no tiene, sí tiene un origen en común, pero no significa Zeus, o sea, no deriva de Zeus en realidad, ¿ya? Cualquier persona estudiante académico sabe eso, ¿ya? Persona que estudia la lengua griega o la escritura o la lengua hebrea sabe eso. No significa Zeus, ¿ya? Eh, para poder, de hecho, el término Dios viene de un término que podemos traducir como ser de luz, ¿ya? De ahí viene Dios, pero en realidad no significa Zeus. Ahora, en cuanto al término que usamos en hebreo para referirnos a Dios, es el término El, ¿ya? O Elohim, ¿ya? Elohim viene del término El, que significa fuerza o poder, ¿ya? De hecho, ese término no implica en realidad divinidad, sino implica autoridad. Por eso se puede traducir como poderoso, como fuerte, ¿ya? Porque de eso el término Elohim también se le aplica, por ejemplo, a Moisés en la Biblia, ¿ya? En las traducciones sale que a Moisés se le llama Dios, pero si tú vas al hebreo dice Elohim, ¿ya? O sea, el término, el título Elohim se le aplica tanto al creador como a seres humanos, porque el título implica autoridad, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, en otras palabras, el texto. Exactamente, eso. La traducción va a depender del contexto, en realidad, como dice el hermano Daniel, ¿ya? Y ¿qué otra cosa más que preguntabas tú? Con respecto al nombre de las cuatro otiot, las cuatro señales o las cuatro consonantes hebreas. Bien dijo Daniel que no se sabe a ciencia cierta la pronunciación correcta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o el pueblo judío en este caso, fue al exilio babilónico y estuvieron aproximadamente 69, 70 años para redondear la fecha, los años, perdón, estuvieron en el exilio, ¿ya? Toda la generación que fueron al exilio babilónico murió y nació otra nueva generación en Babilonia. Y esa generación no sabe la pronunciación de las cuatro letras, las cuatro consonantes, la perdió. Por eso hoy en día, por respeto, tanto el judaísmo como los judíos que reconocemos la mesianía de Yeshua, esas cuatro consonantes la pronunciamos como Adonai o como Hashem, ¿ya? Hashem significa literalmente, como dijo Daniel, el nombre. Adonai significa señor o soberano o amo, ¿ya? Usamos eso por respeto, y usamos el término Hashem, que no les gusta mucho a los movimientos mesiánicos que usemos Hashem, porque dice que significa literalmente el nombre, ¿ya? En realidad Hashem alude al nombre, ¿ya? Es parte es parte de nuestros hebraísmos, de nuestros modos de expresarnos, ¿ya? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el Yeshua o Jesús, él dijo en una de sus enseñanzas, dijo: he pecado contra el cielo. ¿Te acuerdas? En la parábola del hijo, como se le llama, el hijo pródigo, el que regresa. Ya, he pecado contra el cielo, dice Yeshua en su enseñanza, aludiendo a esa historia. Y se ve claramente que se le aplica la palabra cielo al creador. O sea, es una expresión idiomática, lo mismo que Hashem hoy en día alude al nombre. ¿Te fijas? No es nada malo. Entonces, lamentablemente, estas personas que se enfocan mucho en el nombre, Yahweh, Yahú, otros dicen Jehová, dan una infinidad de 25 fonéticas tenemos hoy en día aproximadamente. Claro. Entonces, estas personas no entienden los hebraísmos, los modismos hebreos. Pero en la misma escritura está, se le llama Hashamayim, Shamail se le llama al creador, aludiendo al Padre. Por eso también hay otras expresiones como Adonai, Hashem, el Boreolam, el creador, etcétera, etcétera. Entonces, no hay nada de malo, es parte de nuestro modo de hablar, de nuestros modismos, ¿ya? Y eso, por respeto, yo recomiendo llamarles Hashem, Adonai, el Boreolam, el creador, etcétera, ¿ya? No hay nada de malo.
Pero cuando un observante de la palabra de Dios, o sea, de la Torá, el Pentateuco, generalmente usamos el Adonai, ya sea en los rezos, ya en las oraciones, ya cuando usamos el Sidur, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya que eso se ha transmitido por tradición. ¿Ya? ¿A qué me refiero con tradición? Transmisión de esa enseñanza, para que se entienda, ¿ya? Porque la palabra tradición en realidad no es nada negativo, sino es una transmisión de enseñanza, ¿ya? Y eso, pues, hermano, que sí, que ahora, como bien decías, en el mundo protestante generalmente se le llama Jehová, ¿ya? Pero ese nombre es una transliteración, una transliteración del producto de que se leen las 4 consonantes con las vocales de Adonai. ¿Qué es lo que pasó? Que los escribas masoretas, ¿ya? Los que transcribieron la Biblia hebrea, pusieron ciertos puntitos, ciertas líneas debajo de las 4 consonantes del nombre de la tele. Yud, He, Bat, He, lo que se translitera como Y, H, V, H, ¿ya? Pero esos puntitos, esos signos masoréticos, no fueron puestos para que uno las pronunciase juntas con las consonantes. Si nosotros pronunciamos junto con la consonante, estaríamos diciendo Jehová, es donde sale la transliteración Jehová, ¿ya? Pero esos puntos es un código que te indica que cuando tú veas las 4 consonantes debes decir Adonai, ¿ya? ¿Ya? Tiene que decir el soberano, el Señor, ¿ya? Porque no sabemos así la cierta cuál es la pronunciación. Se ha perdido a través de la historia y como dijo Daniel Alarjá, fue voluntad de Hashem que ocurriera eso, ¿ya? Y bueno, eso es lo que te puedo responder con respecto a tu pregunta. Muchas gracias a ambos por esta gran explicación, porque muchas personas malinterpretan este significado, ¿no? Y se ha proliferado por todas partes. En este país se está viendo un problema, ¿no? Que es que muchas iglesias que eran evangélicas se están volviendo a judaizar y ellos dicen que no hay que decir Dios porque es Zeus y que está mal dicho y que está mal y ustedes ya lo explicaron, ¿no? Y gracias por la explicación. La última pregunta sería, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿No? No sé quién de los dos podrá comenzar, a ver, ¿quién podría darme esta explicación? ¿Quién es Jesús? Si Jesús es Dios, ¿quién es Jesús? ¿O qué opinan de quién era Jesús? No sé cuál de los dos comenzaría. Hoy vamos a preguntar a mi hermano Daniel, ya, para que comience, ya que él nos explique un poco. Vamos a tratar, porque el tiempo, si respondemos ya como se ve, ya sí, aquí algo conciso, ¿no? Algo conciso, claro, para la audiencia, para que sepa, ya que dicen que Jesús, estos pseudos, vamos a decir pseudos mesiánicos, dicen que Jesús significa caballo, ¿no? Y que como es caballo, relincha, ¿no? Entonces queremos saber, ¿no? ¿Cuál es la opinión de usted, más que todo, hermano Daniel, ya que usted es judío, de descendencia judía, y mi hermano Mijail es una persona que se convirtió también al judaísmo? Yo creo que ambos están en la misma sintonía y creemos y confiamos también. Y yo creo que no significa eso, obviamente, ¿no? Pero queremos saber y para que el público lo pueda saber también. Hermano Daniel. Ok. Esas concepciones surgen a raíz de gente que no es seria, ni respeta la escritura, ni tampoco los sistemas de interpretación. Porque yo cuando por primera vez oí este comentario, sí, definitivamente, o sea, algo fuera de todo lugar, académicamente hablando, filológicamente hablando, morfológicamente hablando, de todas las aristas que usted pueda observar,
irrumpe y quebranta todas las leyes de traducción e interpretación en las escrituras, y surgen estas, disculpe la palabra, estas absurdeces, bueno, que surgen de un fanatismo religioso. Y yo creo que amado Mijael lo puede amplificar un poco más para enfocarme en la pregunta. Jesús de Nazaret es, como es conocido en Occidente, este personaje. Definitivamente surge, históricamente hablando, 3 siglos después de la aparición de Yeshua, el personaje judío histórico. ¿Okay? Y aquí quiero hacer la salvedad, estimado Jesús. Vamos a hablar históricamente. Vamos a agarrar la Biblia a un lado y la vamos a poner a un lado, en específico el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar históricamente, según lo que la evidencia arqueológica nos arroja y nos muestra. ¿Okay? Porque definitivamente Yeshua, el judío, hay mucha gente que no nota las diferencias entre el uno y el otro, porque son diferentes y tienen diferencias. Si vamos a una iglesia protestante, por ejemplo, y le preguntamos a la gente acerca de Jesús, bueno, esta persona va a creer que Jesús era cristiano, primero. Segundo, que iba a la iglesia. Y tercero, que iba el domingo a la iglesia. Ahora, no culpamos a ningún creyente de ninguna manera el creer, enseñar o el pensar así. No, nosotros en lo personal yo no culpo a ellos, porque es lo que han recibido, es lo que han heredado, es lo que le han dado, es la tradición que han recibido. Culpo al liderazgo desde la antigüedad, que ha conocido la verdad de esto y la ha guardado y la ha escondido a este pueblo que con su fe sincera y genuina ha querido encontrar al Mesías judío y al Dios de Israel. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? De que para empezar el término cristiano, cristianismo, va a surgir 3 siglos después del maestro, estimado Jesús. En específico, esta fe va a ser oficialmente aprobada en el Imperio Católico Romano en el 311. Por el edicto de Milán, Constantino el emperador va a permitir esta profesión de fe, donde surge toda esta terminología que hoy conocemos. Ahora, el protestantismo, como sabemos en la historia, surge en el siglo XVI con la ayuda de Martín Lutero, donde otra rama de interpretaciones y dogmas acerca de la persona conocida como Jesús en Occidente surge. ¿Okay? Y definitivamente, Yeshua no era cristiano, era judío. Segundo, no iba a la iglesia, iba a la sinagoga. ¿Okay? Y tercero, no iba a Shabbat, no iba a domingo, iba a Shabbat, en Shabbat iba a enseñar la Torah y a aprender Torah. ¿Okay? Porque hablamos de un contexto judío. ¿Qué pasa? Que Roma es a quien yo directamente señalo y le apunto con el dedo. Es el que ha hecho de la figura del Mesías judío una metamorfosis, una transformación. Y no solamente la ha hecho, sino que ha enseñado y ha casi so pena de muerte, ha impuesto que sea de forma rotunda enseñado a un Mesías completamente desligado de su fe, de su tradición, de su pueblo. Y el resultado de esto es este personaje que se conoce en la historia como Jesús de Nazaret. Entonces, con esto estamos diciendo que toda la fe que han creído los creyentes de origen gentil en Occidente está mal. No, de ninguna manera, no. Y aunque en algunos casos se nos han dicho, no, pero es que se está hablando del mismo. No, definitivamente no, porque Jesús no te enseña a ti a ir a Shabbat, no, Él te enseña el domingo. Pero vuelvo y repito, no es porque la gente quiera, es porque Roma se encargó de propagar eso bajo pena de muerte a sus movimientos en aquellos días. Y esto, como decía Miguel al principio, fue una bola de nieve pequeña que comenzó a rodar y a rodar y a rodar hasta que se hizo todo lo que hoy tenemos. ¿Okay? Y que terminó de propagarse en el mundo gracias a la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. ¿Okay? Entonces, invitamos a las personas, a los creyentes, a estudiar más
la arqueología, más la historia, porque por ejemplo, si buscamos un vestigio arqueológico con el nombre Jesús, no lo vamos a encontrar, no. Pero si buscamos en la historia, vamos a encontrar en la arqueología el nombre Yeshua, ¿okay? Y de eso pueden entrar a internet, ahí pueden encontrar la información, gracias al cielo. El internet es una herramienta que, usada de buena manera, produce buenos efectos y lo pueden corroborar. ¿Por qué? Porque la figura conocida como Jesús surge dentro de los concilios de Roma, que van a ser 3 siglos después de que Jesús ascendió a los cielos, no antes. Él era conocido por su nombre. Y su equivalencia al griego como Jesús, pero ya ese es otro tema que tenemos que obtener más tiempo para entenderlo. ¿Quién es Jesús? Detrás está el Mesías judío, que surge en el primer siglo en la historia, y que definitivamente el pueblo creyente tiene que acercarse más para conocer al Mesías judío y su mensaje, porque definitivamente el tiempo, la redención de todas las cosas es esto que tenemos ahora. Esto que hablamos Mijael y mi persona no es una moda, no es una costumbre o algo que estamos siguiendo, no, estamos continuando la perpetuación de las enseñanzas de Yeshua, y delante de nosotros hay un cumplimiento profético. El detalle es que hay gente, falsos maestros, metiéndose al pueblo a engañarlos y imponiendo cosas que están incluso fuera de las escrituras, y eso es lo que hay que declarar, estimado Gesser. De manera que invitamos a la audiencia a estudiar más lo que hay detrás, ya hacer a un lado lo que los líderes nos han enseñado y nos han dicho y nos han impuesto incluso, y apelar más a la arqueología y a la historia para reconocer al Mesías judío que está detrás de este personaje conocido como Jesús de Nazaret. Muchas gracias, hermano Daniel. Hermano Mijael, la pregunta es, ¿no?, la que usted acaba de escuchar. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Puede aclarar? ¿No? Jesús significa caballo. ¿Qué significado tiene Jesús? ¿No? Excelente. Sí, mire, en realidad el término Jesús, o sea, el nombre Jesús es una transliteración, ¿ya? Ahora, es una transliteración inglesa, porque los ingleses la J lo leen como nuestra I latina, ¿ya? Entonces, la pronunciación Jesús debiera pronunciarse, la transliteración Jesús debiera pronunciarse correctamente como Jesús, como lo pronuncian los ingleses o los estadounidenses, Jesús, ¿ya? Que esa viene del latín, y esta a su vez viene del griego Jesús, y Jesús del griego no es producto del cristianismo, es producto judío. De eso se encuentra en la Septuaginta, el Targum Hashivim, ¿ya? Que se dice que fue escrito por 70 judíos, y en esta traducción griega del Tanaj, de la Biblia hebrea, se encuentra el nombre Jesús, y ese nombre Jesús, ¿ya? Es el mismo nombre que encontramos, por ejemplo, en las Biblias en español como Josué. De hecho, Josué en griego se dice Jesús, ¿ya? El mismo nombre en griego que tiene el maestro de Nazaret. Y Jesús en arameo es Yeshua, ¿ya? Y en griego, perdón, en hebreo es Yehoshua, ¿ya? O sea, el nombre, lo que se transliteró al griego como Jesús, los autores de la Septuaginta no hicieron distinción. Lo transliteraron igualmente tanto el hebreo Yehoshua como el arameo Yeshua, que encontramos, por ejemplo, en los libros de Ezra y Nehemías, los libros de Esdras y Nehemías, ¿ya? Ese nombre no significa caballo. Ellos dicen que significa caballo porque termina con sus, porque en hebreo el caballo se dice sus. Y el pero el nombre de he aquí, pero no, he ahí el caballo. claro, y dicen que significa he aquí el caballo, pero nada que ver con eso. La terminación US de Jesús, ¿ya? Es la naturalización de los nombres masculinos. O sea, todas las terminaciones terminadas en us son nombres masculinos, ya sea en el latín y en griego. No tiene nada que ver con caballo. ¿Por qué?
porque si se hubiese traducido, por ejemplo, o sea, si hubiese transliterado, por ejemplo, Yeshua, para los griegos los nombres terminados en A son nombres femeninos, ¿ya? Por eso se transliteró, perdón, como Jesús, y al latín Jesús, porque es un nombre masculino. Ahora, si bien es cierto, hay una transliteración inusual que encontramos, por ejemplo, en un osario, no recuerdo bien el osario cómo se llamaba, pero en ese osario, perdón, sale la transliteración griega Yeshua, que es muy inusual, pero sale, ¿ya? Que es lo más cercano a Yeshua, ¿ya? Pero la transliteración griega, la que más se usa es Jesús, porque es un nombre masculino, no tiene nada que ver con caballo, ¿ya? Y no, Jesús no se pronuncia Jesús, sino se pronuncia Jesús, Jesús, o Yeshua, o Jesús en griego, ¿ya? Porque Jesús es una transliteración inglesa, solamente nosotros los latinoamericanos pronunciamos la J como por ejemplo la G hebrea, como J, con sonido de J, ¿ya? Como una gutural. Entonces, la leemos tal como se escribe, Jesús, pero en realidad debiera pronunciarse Jesús, porque es una transliteración inglesa. Y no tiene, como digo, no tiene nada que ver con caballo, ¿ya? Es solamente un nombre masculino transliterado al griego y al latín. Y estos nombres, su equivalente hebreo son Yehoshua en hebreo y Yeshua en arameo. Así de simple. Muchas gracias, mi hermano Mijael, hermano Daniel, y agradecerle por la participación del día de hoy a ambos. Mis saludos desde aquí, desde este hermoso país de Perú. Hemos podido, en lo poco, ¿no?, tratar de explicar quiénes son los judíos mesiánicos y qué creen. Sé que nos faltaría mucho más tiempo para poder explicar, pero lo poco que se ha explicado el día de hoy a todos los televidentes, amigos y hermanos, es para educar y enseñar al pueblo cristiano. Antes de culminar, sus palabras finales de mi hermano Daniel, ¿no? Y también igualmente para mi hermano Mijael, primero hermano Daniel y luego hermano Mijael. Ok, bueno, eso. Primeramente agradecerte a ti, César, por la oportunidad de poder hablar desde esta plataforma y poner un granito de arena, un pequeño aporte para toda la comunidad de creyentes que se conectó, sí, a Torre Fuerte y tus amigos y compañeros. Y darles un consejo, invitarles a estudiar las escrituras, no a leerlas. Las escrituras no son para leerse, son para estudiarse, para escudriñarse, tal como lo indicó Yeshua, tomando en cuenta en el proceso las muchas fuentes que hay, que son necesarias, las cuales nos van a clarificar más en los contextos, las palabras, y ubicándolos, porque los académicos nos dan un consejo muy tremendo y es una gran realidad. No podemos tratar de entender la Biblia con una mentalidad siglo XXI, mucho menos tomando como interpretación nuestra propia cultura en la que hemos crecido, ¿okay? Porque definitivamente de eso va a surgir otra idea completamente diferente al mensaje que está contenido en las escrituras. De manera que ese es el consejo para toda la audiencia. Vamos a estudiar las escrituras con la arqueología, la historia, y vamos a aprender mucho. Y bueno, shalom a todos. Bendiciones del Eterno y que Yeshua, nuestro Santo Maestro, bendiga la vida de cada uno de ustedes y que en alguna futura transmisión podamos ampliar un poco más estos conceptos. Esperemos tenerlo en otra oportunidad para hablar de repente quién es Jesús, ¿no? Claro que sí. Y podamos explicar a la audiencia. Mi hermano Mijael desde Chile. No, primeramente agradecer por tu invitación, ¿ya? Agradecer una charla muy interesante, muy amena, en el cual pudimos aclarar ciertas dudas, ciertas consultas, ¿ya? A veces los hermanos cristianos tienen.
Y bueno, mi recomendación más que nada es que, como dijo Daniel, si vamos a estudiar las escrituras, no las estudiemos con nuestra mente occidental del siglo XXI, sino que la estudiemos como la transmitieron los autores del primer siglo, ¿ya? Porque recordemos que el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, lo que tú conoces como Antiguo Testamento, el ambiente donde se desarrolla es dentro de un ambiente judío, dentro del ambiente de Israel, ¿ya? Tenemos a Jesús, un rabino, un maestro de Torá judío con sus discípulos. Tenemos al maestro Pablo de Tarso, que dice que él dice que es fariseo, por ejemplo, ya que era fariseo, se reconoce como fariseo, que estudió bajo los pies del rabino Gamadiel, etcétera. Todo el ambiente se desarrolla dentro de un contexto judío, dentro de Israel y fuera de Israel, ¿ya? Ahora, eso no excluye a los gentiles, a los extranjeros. De hecho, en la misma historia nos confirma, y se registra, que habían gentiles que participaban de la vida judía comunitaria, ¿ya? Como el caso de Ruth, como te expliqué yo, el caso de ciertos gentiles que se unieron al movimiento mesiánico de Jesús. Y estas personas participaban juntamente con los judíos en la sinagoga, ¿ya? De hecho, se registran dos tipos de extranjeros o gentiles, si le queremos llamar de esa manera. En la sinagoga judía estaba el Ger Sedek, el extranjero de justicia, y estaba el Ger Toshab, el extranjero de la puerta, que es aquella persona que no tiene descendencia judía, pero que poco a poco estaba asimilando a la cultura del pueblo de Israel, a la cultura judía, participaba en la vida comunitaria. Y el Ger Sedek, en este caso el extranjero de justicia, es un extranjero que se asimila al pueblo de Israel, que hace una conversión, o sea, netamente un judío más, un judío por conversión, en términos modernos, ¿ya? Y esto no es indispensable, o sea, ser parte de Israel no significa que vas a perder tu salvación, para nada, ¿ya? Es una puerta que se ha extendido a las personas de origen no judío para así participar de las promesas y bendiciones esas a Israel, ¿ya? De hecho, si Israel, las promesas y bendiciones de Israel benefician a las demás naciones, a los gentiles, ¿ya? Y bueno, escudriñar las escrituras, no quedarse con una sola versión como Reina Valera, escudriñar otras versiones, pero mi recomendación más que nada es estudiar hebreo y griego, ¿ya? El hebreo es súper importante para el estudio de lo que tú conoces como Antiguo Testamento, y el griego para lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Y cuando tú estudias ambas literaturas, te vas a dar cuenta que tienen mucho en común. Y como yo te decía, dentro de las mismas copias griegas existen expresiones idiomáticas hebreas que fueron traducidas literalmente al griego, ¿ya? Y por eso yo insto a los hermanos al estudio del hebreo, del griego, que hagan cursos online. De eso invito a la audiencia, si así lo quieren. Estamos impartiendo clases gratuitas de hebreo bíblico y moderno en mi grupo de Facebook que se llama Ulpan Ivrit, ¿ya? Estamos dando 25 lecciones de hebreo clásico, hebreo bíblico, gratuitas. Y eso le va a servir de base para el estudio de la Biblia en su contexto hebreo, ¿ya? Y bueno, tenemos otros maestros igual que recomendamos para el estudio del griego. En fin, más adelante quizás en otra oportunidad vamos a hablar más de Yeshua, de Jesús, que es lo que personalmente nosotros creemos acerca de Yeshua, ya que no se dio el tiempo para hablar de eso a profundidad. Y esperamos en alguna otra oportunidad poder clarificar esta temática. Y bueno, nuevamente agradecerte por tu invitación y agradecer a la audiencia y a los que escuchen esta transmisión ya en diferido. Shalom, y que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ambos, Daniel, Mijael, un conversatorio muy alturado por ambas partes, y que nuestro Dios Todopoderoso siempre los guíe y los bendiga. Antes de culminar esta transmisión,
Quiero que podamos leer Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es necesario no solo leer, sino también estudiar y meditar en cada palabra de las Escrituras. La paz del Señor con cada uno de ustedes, que el Dios Todopoderoso y Shalom para cada uno de ustedes. Y desde este programa, desde Perú, bendecimos a cada uno de ustedes y hermanos que nos están viendo y que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Shalom. Me retiro. Ok.